Vale, pues muchas gracias por venir a esta pequeña celebración del Breakthrough Prize en Física Fundamental del 2025. Como bien ha dicho Alexander, se ha concedido a las colaboraciones experimentales del Gran Colisionador de Hadrones, ALICE, ATLAS, CMS y el HCB, por los resultados que se han conseguido durante el RAN 2. La motivación va a ser intentar explicar qué física se hace en cada una de estas colaboraciones y cuáles son las medidas del RAN 2 que han contribuido a la consecución de este premio, destacando en todo ello cuál ha sido el rol de los equipos del autónomo. Iba a empezar describiendo un poco los premios, simplemente decir que en la imagen tenéis a los spokesperson de cada una de las colaboraciones, de ALICE, CMS, ATLAS, CMS, ALICE y el HCB. Y estos premios también se conocen como los Oscars de la ciencia, pero yo creo que es más por cómo se desenvuelve la gala, que lo podéis inferir por el escenario, y si veis a los asistentes en el vídeo son mayormente actores, actrices y cantantes. Así que vamos a ver exactamente qué se ha premiado. Se ha concedido este galardón a más de 13.000 investigadores, a 13.508 investigadores de las colaboraciones experimentales del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, ATLAS, CMS, ALICE y el HCB, por las medidas detalladas de las propiedades del bosón de Higgs que confirman el mecanismo de ruptura de la simetría para la generación de masa, el descubrimiento de nuevas partículas que interaccionan mediante la fuerza fuerte, el estudio de procesos infrecuentes y de la simetría materia-antimateria y la exploración de la naturaleza a las distancias más cortas y en las condiciones más extremas en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Esta frase es demasiado larga, tiene mucha información y la idea es ir por cada una de las partes de esta frase para explicar un poco en qué ha consistido este premio. Además, voy a intentar explicar, creo que no hace falta, pero bueno, el propósito del Gran Colisionador de Hadrones y de cada una de las colaboraciones. De lo único que no voy a hablar con mucho detalle es del CERN. Y para poder entender cuál es el propósito del LHC nos vamos a ir un poquito atrás en la historia, a 1994, que fue el año en el que se aprobó el proyecto del LHC. Era un acelerador superconductor y colisionador que sería instalado en un túnel existente de 27 kilómetros de circunferencia. La idea del LHC se había discutido desde principios de los 80 y la idea era colisionar hadrones, que en este caso serían mayormente protones, a una energía en el centro de masas que iba a ser bastante superior a la que se había conseguido en cualquier otro colisionador anterior. Esto suponía ciertos desafíos. Por una parte, el túnel, es decir, la obra de ingeniería civil ya estaba hecha. En ese túnel, en ese momento, estaba el gran colisionador de electrón-positrón, pero suponía grandes desafíos en la parte más técnica, en la parte del desarrollo de los imanes. Tenían que ser superconductores para evitar pérdidas por energía. Estos imanes permiten que el haz se mantenga en su circunferencia, pero además hace que estén colimados en un espacio lo suficientemente pequeño para poder tener bajo control ciertos parámetros de la colisión. Era importante que estuviese en ultra alto vacío para que el haz de protón no colisionara con ninguna partícula del ambiente. La presión que se tiene dentro del haz del LHC es de 10 elevado a menos 13 atmósferas, que es menor que la presión atmosférica, o sea, la presión en la superficie de la Luna. Y por otra parte, teníamos el desafío de la energía, que lo que significaba era que la forma de acelerar esos protones antes de ser inyectados al gran anillo tenía que cambiar. Pero esa es la parte más técnica y es el único detalle que voy a dar. Me voy a centrar más en la física. El propósito del LHC se resumió muy brevemente en el LHC Accelerator Project en la siguiente frase, en la que decía que con la operación en el régimen de los multi-teraelectronvoltios, las energías de las colisiones de los constituyentes de los quarks, dentro de los constituyentes del protón, que eran quarks, entrarán en un régimen fascinante de energía en el que se esperaba que desvelaran cuál era el secreto de la masa de las partículas. Para poder entender un poco cuál era ese secreto de la masa de las partículas, vamos a poner en contexto la teoría que se conocía en ese momento. Y al principio, en la década de los 90, el modelo estándar de la física de partículas estaba bien establecido, era capaz de predecir cómo se interaccionaban las partículas fundamentales entre ellas y podía describir 3 de las 4 fuerzas fundamentales que encontramos en la naturaleza. La fuerza débil, el electromagnetismo y la fuerza fuerte,
que la sufren partículas con lo que se conoce como carga de color. A cada una de estas fuerzas se le asocia un bosón mediador, que es el protagonista en el intercambio de esa interacción. En el caso de la fuerza débil son el W y el Z, en el del electromagnetismo el fotón, y aquí veis que no están divididas porque se había aceptado ya que esas dos fuerzas estaban unificadas a altas energías, y por otro lado teníamos la fuerza fuerte, que estaba mediada por el gluón. Una de las características de estas fuerzas es cómo se acoplan o cuál es su fuerza relativa. Aquí en la tabla lo tenéis de más débil a más fuerte, pero esa fuerza relativa depende exactamente de la energía que estemos probando. En la imagen inferior tenéis cómo se comporta ese acoplo de la fuerza fuerte en función de la energía, separando dos regímenes muy diferentes. En uno, a bajas energías, siendo la fuerza fuerte extremadamente fuerte, de ahí su nombre, lo que confiere una propiedad un poco singular de esta fuerza, que es el confinamiento. Es básicamente que no somos capaces a bajas energías ver partículas con carga de color libres, sino que están confinadas en lo que conocemos como hadrones, que tienen una carga de color neutra, cero. Sin embargo, cuando nos vamos a muy altas energías, estas cargas de color se empiezan a deconfinar y las podemos ver libres en un régimen asintótico. Esto es muy diferente al comportamiento de la electrodinámica, y hago un poco de hincapié en esta fuerza fuerte, primero porque colisionando protones en el LHC se puede entender que es una de las fuerzas que va a tener una gran importancia en las colisiones protón-protón, pero también porque está relacionado a una de las medidas que voy a enseñar un poco más adelante. Como he dicho, el modelo estándar de la física de partículas estaba bien asentado, pero no predecía cuántas partículas fundamentales hay, cuál es su masa, ni exactamente cuál es el acoplo de cada una de estas interacciones. Lo que sí predice es, una vez fijado cuál es el valor de un acoplo a una cierta energía, sí sabe cómo evoluciona con la energía. Esto simplemente muestra cómo era el zoo de partículas que se conocía en ese momento. Sobre los bosones que eran intermediadores de las fuerzas se habían observado ya todos, y se había probado experimentalmente la existencia de 3 familias de fermiones. Esto se había hecho de manera indirecta, no se habían observado todas y cada una de las especies, y el único que faltaba por descubrirse era el TOP, que se descubrió muy poco después en el Tevatron, en Fermilab, y el neutrino tauónico, que se descubrió en el 2000 en el experimento Donut. Abajo simplemente tenéis lo que hablaba antes de cuál es la configuración de la carga neutra que se puede dar, de una carga neutra de color que se puede dar a bajas energías en la fuerza fuerte. Puede ser que tengamos una configuración de una partícula en que tengamos carga roja, verde y azul, lo que la suma de esto es como el blanco, que es no carga, o la combinación de un color y un anticolor. Lo señalo simplemente porque vamos a ver que en el LHC se han descubierto otras nuevas configuraciones con más quarks involucrados. Así que, ¿qué faltaba? El modelo estándar había tenido un éxito experimental indudable, pero todavía no se había corroborado cuál era el mecanismo por el cual las partículas ganaban masa. Esto era el propósito fundamental del LHC, y además había y sigue habiendo problemas abiertos en la explicación del universo. Entre ellos, el hecho de que solo explique un 5% de la materia del universo. No sabemos ni qué es la materia oscura ni la energía oscura. No incluye la gravedad. Tampoco incluye la asimetría entre materia y antimateria, básicamente porque estamos hechos de materia. Si al principio del universo había una asimetría en la producción de materia y antimateria, entre otros varios problemas abiertos. Y aunque no se había encontrado ninguna confirmación experimental de ese mecanismo que daba masa a las partículas, había una de las teorías que sí era más aceptada, que era el mecanismo de Brute-Englert-Higgs, y era una de las respuestas más sencillas a la ruptura espontánea de la simetría electrodébil, que hemos visto que estaba unificada a altas energías, y a la generación de la masa de los fermiones al interaccionar con el campo de Higgs.
Este modelo predecía la existencia de un bosón de escalar, que era el bosón de Higgs. Es el único bosón escalar que existiría en la naturaleza. Y sin la existencia de este modelo, lo que ocurriría en ciertos procesos es que su probabilidad de producción aumentaría con la energía. Se violaría lo que se conoce como unitariedad, lo cual no es físico. Así que llegamos a un argumento que se conoce como no pérdida para el LHC. O bien se descubre el Higgs, o bien se tiene que descubrir algún mecanismo alternativo que preserve la unitariedad en esos procesos. Así que estaban en una posición muy ventajosa. Y desde 1994 saltamos al 2008. En este tiempo el LHC se había construido y además se había puesto en funcionamiento y además habían diseñado y construido 4 detectores que recogerían el resultado de las colisiones alrededor de los 4 puntos de interacción de las colisiones protón-protón. Y este es el schedule del CERN. Como veis, hay un pequeño salto entre 2008 y 2011, cuando se empieza la toma de datos real. Hubo un pequeño problema en la conexión de 2 imanes al principio de la operación del LHC, lo que supuso un retraso de un par de años. Y aquí lo que podéis ver es la clasificación en los diferentes runs. El run 1 es el periodo de toma de datos que abarca entre 2011 y 2012. La colisión en el centro de masas de los protones era de 7 TeV en 2011 y de 8 TeV en 2012. Luego pasamos al run 2, entre 2015 y 2018, operando una energía en el centro de masas de 13 TeV y recogiendo una luminosidad muchísimo más alta. La luminosidad es simplemente una medida del número de colisiones por unidad de área. Básicamente, más colisiones, más luminosidad, significan más colisiones y más probabilidad de ver procesos que son infrecuentes, pero que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de la física. Actualmente nos encontramos en el run 3, que va desde el 2022 y abarcará un poquito más hasta mediados de 2026. Pero después de esto, el LHC va a entrar en una etapa de alta luminosidad, en la que se espera recoger un factor prácticamente 10 con respecto a lo que tendremos a final de este año, principios del que viene. El run 1 todo el mundo lo conoce porque se descubrió el bosón de Higgs. Ya teníamos evidencia de ese mecanismo de ruptura de la simetría. Así que lo que voy a intentar explicar es qué se ha hecho exactamente en el run 2, porque ya había evidencia del propósito para el que se había construido el LHC. Y el run 3 simplemente es donde estamos actualmente. El LHC proporciona colisiones mayormente de protones, pero también de plomo-plomo a muy altas energías. Y como hemos dicho, alrededor de los puntos de interacción se diseñan y se construyen detectores cuya misión es simplemente fotografiar esas colisiones para poder analizar los datos a posteriori. Así que vamos a empezar con el primero de ellos, con ALICE. ALICE está diseñado para detectar el resultado de colisiones de iones pesados y su propósito fundamental es el estudio de los efectos del quark-gluon plasma, que es un estado de la materia predicho por la fuerza fuerte, e intenta recrear las condiciones al inicio del universo, al menos por un instante de tiempo extremadamente pequeño. No voy a explicar todo el detector, pero simplemente que veáis cómo el detector, al menos esta parte, y es lo mismo que ocurre en Atlas y CMS, está diseñado alrededor del punto de interacción, pero tiene una parte un poco más singular que cubre simplemente la parte que se conoce como forward, es decir, cerca del haz de protones, que circularía por aquí, para detectar muones. Esto es importante en este caso porque existe cierto tipo de mesones relevantes, por ejemplo el Gibbs-I o el Upsilon, que decaen con gran probabilidad a parejas de muón-antimuón, y este detector de muones permite medir este tipo de mesones. Por otra parte distintiva del detector ALICE son los detectores que veis aquí, el Time Projection Chamber y el Time of Flight, que le da una característica muy distintiva a ALICE, y es que permite la identificación de partículas. Y esto se debe a que el ambiente en una colisión protón-protón es muchísimo menos denso que el que veis en una colisión
plomo-plomo. Así que la posibilidad de poder identificar partículas para poder realizar medidas de precisión es importante en este caso, y se hace con la información de estos detectores a través de los depósitos de energía por unidad de radiación. Es un poco injusto resumir los resultados de ALICE en una sola slide, pero también es un poco complicado. Así que simplemente voy a hablar de dos cosas diferentes. Una, que son tipos de resultados clásicos en este tipo de experimentos en los que se colisionan iones pesados. Como hemos dicho, una de las funciones principales es estudiar las características del quark-gluon plasma, y una de las cosas principales que se estudian es cómo se comporta. Se comporta como un gas, se comporta como un fluido, qué viscosidad tiene. Una de las medidas más características es intentar caracterizar lo que se conoce como el elliptic flow. Básicamente, cuando colisionan los núcleos de los protones, el área de solape tiene una forma almendrada y esto favorece ciertas direcciones en el flujo de las partículas. Y como veis, ese flujo de partículas en función del ángulo azimutal se puede caracterizar con una serie de armónicos, que son los que veis en la imagen superior. Esta imagen superior es del RAN 1, no he encontrado nada similar en el RAN 2, simplemente la medida de los armónicos. Aquí veis que se enseñan hasta el 5 armónicos, pero actualmente se han medido hasta el séptimo y el octavo. Básicamente, con esta información se ha podido confirmar que el quark-gluon plasma se comporta como un fluido perfecto con muy baja viscosidad. Aparte de estas medidas, la producción de básicamente cualquier mesón o barión es importante en ALICE y se hace a través de medidas de sección eficaz diferencial, porque puede ser en muchos casos diferente a protón-protón y nos ayuda también a entender las características de la producción de partículas en este medio tan característico y tan denso. Luego he elegido un resultado que fue el último que apareció en Nature, que es algo que quizás nadie espera de ALICE, que es el estudio de la producción de antimateria. Aunque la producción de antipartículas es algo que hacemos en todos los detectores, el poder hacer medidas directamente de antimateria es una capacidad que ha desarrollado simplemente ALICE más recientemente, haciendo medidas de secciones eficaces de anti-helio 3. Este caso se ha relacionado con modelos en que candidatos a materia oscura decaen a este antihelio y se ha podido relacionar con la probabilidad de encontrar materia oscura de esta forma, comparándolo con la sensitividad de otros experimentos. Ahora pasamos a LHCb. El LHCb está diseñado para entender la física del quark B. Si los protones están hechos de 2 quark up y 1 down, ¿de dónde vienen los B? Estos simplemente vienen del mar de gluones que subyace en el protón. Puede ser que el gluón se rompa en parejas de quark-antiquark y ahí encontremos un quark B. El único quark que obviamente no vamos a encontrar en el protón es el top, porque tiene una masa muchísimo más alta que el protón. Estos quark B, a medida que pierden energía después de la colisión, van a hadronizar y van a formar un hadrón B que tiene una propiedad tiene un tiempo de vida medio que le permite viajar unos milímetros en el detector y nos permite ver un segundo vértice de desintegración. Y es por esto que ALICE incluye al principio de su diseño un vértice detector para poder detectar ese segundo vértice. Otra de las características del LHCb es cómo está diseñado. Es el único que no es totalmente simétrico alrededor del punto de interacción, sino que tiene una simetría que va hacia la zona forward, vuelve a estar alrededor de la dirección del haz, y esto es simplemente porque en esta dirección es donde se pueden medir mejor este tipo de hadrones. Además de eso, el tipo de detectores que tiene son los que encontramos también en Atlas o CMS, aunque con una tecnología diferente, pero tienen detectores de trazas que permiten ver la trayectoria de partículas cargadas, calorímetros donde las partículas depositan su energía y, por último,
lo que siempre encontramos son los detectores de muones. Los muones, al ser ligeramente más masivos que el electrón, hacen que puedan atravesar la materia por mucho más tiempo sin interaccionar con ella. Por eso no interacciona tanto con todo el material que hay de los detectores al principio del detector, y se necesita un detector que esté mucho más alejado del punto de interacción. En muchas ocasiones se dice que ALICE se dedica a hacer el estudio de la materia-antimateria, y esto se intenta hacer a través de estudios de la violación de la simetría carga-paridad. Esto se hace simplemente porque para que haya esta simetría entre materia y antimateria se entiende que debe haber una fuente que viole la conservación de carga-paridad. Las medidas aquí se hacen a través de un observable, que son asimetrías. Básicamente comparan cuál es la probabilidad de desintegración de un mesón B, por ejemplo su antipartícula, y en este caso, en el ejemplo de la slide, se asume que esa asimetría debe ser igual para un B0 que para un B+. Sin embargo, eso no es lo que se ve en los datos, y es un poco algo en lo que encontramos cierta tensión con la predicción del modelo estándar. Además, una de las características interesantes de un B0 es que se puede mezclar con su antipartícula a través de la emisión de dos bosones W, haciendo que vaya cambiando en el tiempo cuál es su sabor, si es un B0 o es un anti-B0. Y permite hacer medidas de esa simetría dependiente del tiempo. Por otra parte, en el HCB nos ha tenido intrigados a la comunidad durante bastante tiempo, con tensión entre el modelo estándar en observables que indicarían que hay una cierta violación de la conservación del sabor. Esto se hace básicamente midiendo este tipo de ratios, en los que se miden la probabilidad de desintegración en un canal en el que se incluye, por ejemplo, un tau, y en un canal en el que se incluye un muon. Si veis aquí todos los datos, estos son datos obtenidos en el LHCb o en colaboraciones anteriores, y aquí tenéis el World Average, y por otra parte tenéis la teoría. El nivel de desacuerdo que existe entre el Standard Model y las medidas está alrededor del 2,5%, pero sí que se puede ver cómo la tendencia en la teoría estaba muy clara en 2017 hasta 2022, pero últimamente se está desviando, se están encontrando nuevas formas de intentar entender este tipo de medidas. Y por último, había dicho que había otras configuraciones en las que se podían configurar los quarks, y en el LHC se han descubierto una gran cantidad de nuevos estados de materias, que son a los que se referían en el premio, con configuraciones de tetraquarks o pentaquarks, y aunque no ha sido simplemente el HCB el que ha descubierto ese tipo de partículas, sí que ha descubierto como el 80% de todas las que se han descubierto hasta ahora. Y por último pasamos a Atlas y CMS. Ambos son detectores multipropósito que quizás no tienen un propósito tan específico como en ALICE o el HCB, intentan cubrir una gran cantidad de procesos físicos, y aunque están pensados con un mismo fin, sus diseños son independientes, y vamos a ver cómo difieren entre ellos. En ambos podéis ver lo mismo que hemos señalado para el HCB. Pues, por ejemplo, cerca del punto de interacción tenemos el detector de trazas. En CMS es todo hecho de silicio. En Atlas, al menos hasta ahora, se comparten ciertas tecnologías diferentes. Luego encontramos los calorímetros electromagnéticos, donde las partículas que interaccionan electromagnéticamente, básicamente fotones y electrones, depositan toda su energía. Luego el calorímetro hadrónico, para que depositen su energía todas las partículas neutras. Y luego el espectrómetro de muones. Y aquí no he dicho algunas de las diferencias. Por ejemplo, como veremos luego, el calorímetro electromagnético de CMS está hecho por cristales centelleantes, mientras en Atlas se combinan un material activo, que es el argón líquido, con un material absorbente, que es el plomo, y además en Atlas está segmentado longitudinalmente, mientras no es el caso en CMS.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, lo que llevó o lo que dictó cómo se llamaron cada uno de los experimentos fue el sistema de imanes. Los imanes se necesitan también dentro del detector para poder curvar la trayectoria de las partículas cargadas, para poder discernir si son partículas positivas o negativas. Y en Atlas se encuentra un solenoide que está justo detrás del detector de trazas, tiene un campo, aplica un campo de alrededor de 2 Tesla, permite curvar la trayectoria de las partículas en ese punto, pero para el detector de muones, que está mucho más afuera, ese campo no le llega tanto, y hay un sistema toroidal que hace que su estructura sea mucho más grande, y por de ahí su nombre, Atoroidal Apparatus. Por otro lado, en CMS tenemos un solenoide superconductor justo después del calorímetro hadrónico que afecta tanto a la parte del espectrómetro de muones como al detector de trazas interior. Y ahora voy a reseñar un poco cuáles son las contribuciones de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid y los grupos a cada uno de estos detectores. La OAM se incorporó al experimento CMS en 1992, antes de que el LHC incluso estuviera totalmente aprobado, y se involucró desde el principio en el diseño y el desarrollo del detector central de drift tubes de muones. Se desarrolló el sistema de disparo o trigger, que simplemente nos ayuda a discernir qué colisiones son relevantes para la física, porque no nos podemos quedar con todo, ahora veremos exactamente por qué. Ha contribuido a su actualización para la etapa de alta luminosidad y además de todo ello, contribuye de forma continuada a la operación del detector y a la reconstrucción offline de muones. Por su parte, en Atlas, la Autónoma se incorporó en 1994 y se involucró en el diseño, construcción y operación del calorímetro electromagnético, que en este caso es imprescindible para la detección de fotones y electrones. Aquí tenéis ciertas fotos de la construcción. La Autónoma se encargó de la construcción de la parte de las tapas, que lo voy a explicar un poco. Si tenemos el punto de interacción de la colisión en el centro, alrededor del punto tenemos la parte de barril, pero para cubrir la parte del espacio de fases que se va más cerca del haz, existen lo que se llaman los end caps o tapas, y fue exactamente lo que se construyó en la Universidad Autónoma de Madrid. En la primera foto podéis ver la segmentación longitudinal de la que hablaba anteriormente, que es característico del detector electromagnético de Atlas, y aquí fotos de cómo se construyeron los octantes de uno de los end caps, que se hizo junto al grupo de Marsella. Desde entonces el grupo ha estado ligado primero al comisionado y luego tanto a la operación como a la evaluación de la calidad de los datos de este detector. Y estas no son las únicas actividades en las que se han involucrado el grupo de la Autónoma. El viaje desde que una colisión tiene lugar en el detector hasta que se llega a una publicación suele ser bastante largo, toma años. Primero hay que decidir si una colisión es interesante o no. Esto se hace en pocos microsegundos. Una vez hecho esto y teniendo los datos crudos simplemente del detector, tenemos que hacer la reconstrucción. Por poner un ejemplo un poco tonto, si una partícula ha tenido ciertos hits en el detector interior de trazas y es consistente con un depósito en el calorímetro electromagnético donde ha dejado su energía, pues se puede saber que es un electrón. Simplemente se aplica un algoritmo para poder identificar cada una de las partículas. Una vez hecho esto, hay que calibrar cuál es exactamente la energía. Al final nosotros tenemos pulsos del detector que tenemos que digitalizar y entender exactamente y traducir a la energía real de la partícula. Esto se hace a través de simulaciones cuando entendemos muy bien el detector o en algunos casos con algunos procesos candela que sabemos que podemos calibrar muy bien y los usamos para poder calibrar otro tipo de objetos. Una vez que tenemos todo esto podemos pasar al análisis de los datos
En la mayoría de los análisis lo que hacemos es intentar separar entre una señal del proceso que estamos interesados y un background. El background simplemente suelen ser procesos que tienen el mismo estado final, pero no se producen de la manera en la que tú estás interesado. Y una de los inputs imprescindibles en cualquier análisis son las simulaciones y las predicciones de la teoría. Y aunque aquí esto no es parte de las colaboraciones, normalmente este input viene de fuera, quería remarcar cómo son de importantes, porque muchas veces la precisión de las medidas que podamos hacer está ligada a la precisión de la teoría que tengamos. Por eso el trabajo también de la parte teórica es fundamental para el desarrollo y la mejora de la precisión de estas medidas. Pues en toda esta cadena, tanto en Atlas como en CMS, se han participado en varios pasos, por ejemplo el trigger, como ya hemos dicho, en la calibración de jets, o, por ejemplo, en la generación de sucesos simulados. Antes comentaba un poco por qué no nos podíamos quedar con todos los datos que se producían en el LHC. Aquí simplemente tenéis una comparación de los datos que se producen en diferentes sitios en un año. Tenéis, por ejemplo, Outlook, Netflix, Dropbox, el Amazon Web Service y, en comparación, aunque no veáis los números, veis el tamaño del círculo, lo que se hubiese producido si hubiésemos guardado todos los datos en crudo del LHC en 2018. Gracias al trigger, esto se redujo a esto, que igualmente es una cantidad bestial de datos, son 160 petabytes por año, a los que tenemos que añadirle la simulación y los datos de otros años. Por esto, la parte de computing que permita analizar, acceder a los datos e incluso poder generar simulaciones es imprescindible en estos experimentos. Y para la parte de computing existe este tipo de sistema jerárquico de la Worldwide LHC Computing Grid, que exactamente permite esto: almacenar, distribuir y analizar los datos producidos en el LHC. Esta estructura jerárquica empieza en el LHC o en el CERN, donde existe un tier 0, que es el mayor parte del centro de computación para el almacenamiento y distribución de estos datos. Luego pasan o pueden pasar al Tier 1, se apoyan en ellos. En España el Tier 1 se encuentra en el PIC, en Barcelona, y de ahí se sostienen sobre varios Tier 2, incluso Tier 3, pero esos se usan simplemente para usuarios. En la Autónoma existe un Tier 2 para Atlas en el laboratorio de altas energías, que de vez en cuando puede ser visitado y puede ser... nuestros técnicos y estudiantes de doctorado explican un poco cómo se produce ahí todo el tratamiento de los datos. Esto es simplemente una foto de la Semana de la Ciencia de este año. Vale, pues vamos a la parte de resultados. El RAN2, aunque ya se había establecido la existencia del bosón de Higgs, ha permitido mejorar la precisión de sus medidas por varios factores. En el caso, por ejemplo, de la masa del Higgs, esto se suele hacer en los canales que tienen mejor resolución experimental. Y cuando hablo de canales de desintegración del Higgs. El Higgs es una partícula inestable de la que solo podemos reconstruir sus productos de desintegración. Aquí estoy enseñando la masa invariante de 4 muones. Esto es importante en la medida de Higgs a 2 zetas, cuando cada uno de los zetas puede ir a 2 leptones. Estos 4 leptones pueden ser 4 muones, 4 electrones o 2 muones y 2 electrones. El canal de 4 muones es el que tiene mejor resolución y aquí es donde el trabajo de la Autónoma juega un papel crucial. Por otra parte, con el desarrollo del calorímetro electromagnético en la parte del grupo de Atlas, siempre se ha enfocado un pelín más en la parte de jets y fotones sobre todo, y en el caso del Higgs hemos contribuido a la medida de la masa del Higgs en su canal de desintegración de 2 fotones. Se ha conseguido una precisión en la masa del Higgs del 0,09%. En el caso de CMS esto se ha conseguido con un único canal, en Higgs a 4 leptones. Es hasta ahora la medida más precisa de la masa del Higgs
en un solo canal, mientras en Atlas esto se ha conseguido con la combinación de Higgs a 4 leptones y de 2 fotones. Pero antes de seguir hablando de modos de producción, decaimiento del Higgs, voy a dar simplemente algunas pinceladas. Como hemos dicho, el Higgs es una partícula inestable que se desintegra en diferentes canales, como veis en la parte del final de la figura. Puede decaer o desintegrarse en 2W, 2Z, 2 fotones, en 2 quark B o C, en taus, en muones y en otros canales, pero que no son accesibles o son muy complicados experimentalmente. Su canal dominante es esa desde Higgs a BB barra. Sin embargo, como habéis visto, por ejemplo, este no se usa para la medida de la masa del Higgs. Esto se debe a que estos quarks, que van a tener carga de color, van a hadronizar y van a formar jets que son mucho más complicados experimentalmente que los leptones o fotones. Por otra parte, no simplemente hay un modo de producción del Higgs, se puede producir con 2 gluones en el estado inicial, a través de la fusión de 2 bosones, lo que se conoce como vector boson fusion, de la radiación de un bosón W o Z, lo que se conoce como Higgs-Strahlung, o con la producción asociada de una pareja de top-antitop o un single top. La combinación de cada uno de estos modos de producción y canales de decaimiento permiten caracterizar de manera bastante extensa todos los acoplos diferentes del Higgs. Además, existe una complementariedad bastante útil entre los diferentes modos de decaimiento y modos de producción. Por ejemplo, simplemente para daros alguna idea, el canal más copioso, que es el Higgs a BB barra, hemos dicho que es muy difícil experimentalmente, y una de las formas de conseguir tanto observarlo como hacer medidas, existe este modo de producción en la que el W o el Z decae leptónicamente y por tanto puedes usar los leptones para taguear o para hacer un trigger sobre tus eventos. Aquí tenéis también cuál es la sección eficaz de cada uno de estos modos de producción y como veis está liderado por la producción el primero que veis, de gluon-gluon fusion. Pues con esto, simplemente para explicar que el RAN2 os ha permitido observar el Higgs en nuevos canales, en Higgs a BB barra, que hemos dicho que era difícil de observar experimentalmente, Higgs a tau tau. Higgs a tau tau realmente se tenía una observación con los datos del RAN1 a través de la combinación de los resultados de Atlas y CMS, pero ha sido en el RAN2 cuando realmente se ha podido observar de manera inequívoca en cada una de las colaboraciones independientemente. Y por otro lado también tenemos la observación del modo de producción del Higgs en asociación con una pareja de top-antitop. Esto nos ha dado una prueba del acoplo de Higgs a la tercera generación de leptones. Y es algo que no teníamos simplemente con el RAN1. Hemos podido comprobar de una manera bastante bonita cómo el acoplo del Higgs depende a la masa de las partículas. Aquí tenéis el plot de la masa de las partículas que hemos visto al inicio, y cómo depende ese acoplo, con una línea bastante clara. Se ha tenido evidencia del acoplo del Higgs a la segunda generación de fermiones a través del decaimiento de Higgs a muón-antimuón. Todavía no se ha llegado a una observación, pero sí se tiene evidencia y se espera poder observarlo durante el RAN3 del LHC. Y una cosa que quería resaltar es que en muchos casos estos procesos se han descubierto antes de lo esperado. Si vemos la extrapolación que se hacía o antes del LHC o incluso al final del RAN1, se esperaba que esto ocurriese mucho cuando se hubiese recogido una luminosidad muchísimo más alta. Y esto simplemente ha sido gracias a la evolución de las técnicas experimentales de análisis, en las que obviamente Machine Learning ha tenido una contribución especialmente relevante. Y aquí intento dar como la foto de todos los modos de producción que se han podido caracterizar. Vemos que gluon-gluon fusion se ha podido medir con una precisión mejor del 10% y en varias regiones del espacio de fases, también en
en vector boson fusion, Higgs Stralsund y la producción asociada de Higgs con top antitop y single top. Obviamente la precisión es muchísimo mejor en gluon-gluon fusion porque es el canal dominante, pero vemos como el modelo estándar empieza a tener empieza a describir bastante bien las medidas que se hacen en el resto de canales. Para la sección eficaz total se ha podido medir con un 6,4% de precisión frente a un 4,5% de incertidumbre teórica. Es decir, que a pesar de que la producción del Higgs es un proceso raro, en sí es infrecuente, estamos llegando a un entendimiento que está muy cercano al entendimiento que tenemos de la teoría. Vale, dejando el Higgs ahora a un lado, en Atlas y CMS se han hecho bastantes medidas de precisión. Hemos dicho que el modelo estándar tiene varios parámetros que necesitan ser medidos experimentalmente porque no te los da la teoría per se. Y en muchos casos la precisión de la teoría está ligada a la precisión de estos parámetros experimentales porque lo necesitan como input. Por ejemplo, el valor de la constante de acoplo de la fuerza fuerte. Una de las medidas más precisas que se ha hecho tanto en Atlas y CMS, pero CMS ha sido mucho más preciso, es la masa del bosón W, donde veis aquí la correlación entre la masa del W, la relación entre la masa del W y la masa del top. Y aunque el modelo estándar no te predice exactamente cuál es su valor, sí te predice la relación que tiene que haber entre ellas. Como vemos, se ajustan bastante bien a la predicción del modelo estándar y la precisión que se ha llegado en la masa del W es incluso 9 veces inferior a la de la masa del Higgs, es de 0,01%. Por otro lado, ese comportamiento característico de la fuerza fuerte, que es más alta a bajas energías y empieza a decrecer a más altas energías, se ha podido testear experimentalmente el running de alfa S. Y aquí quiero señalar estos puntos en azul, porque podrían tener directamente el sello de la autónoma. Se ha hecho un grupo que ha sido por gente que ha estado en la autónoma. Y la precisión que se ha alcanzado, que estas barras de error sean tan pequeñas, ha estado ligada a la evolución por parte de la teoría, consiguiendo predicciones a un orden de next to leading order, a un orden bastante alto en la serie perturbativa de la fuerza fuerte. Aquí es donde vemos un ejemplo de cómo hay que ir coordinando el avance experimental con el avance por la parte teórica. Aparte de medidas de precisión de parámetros concretos, también medimos la sección eficaz de diferentes procesos de manera diferencial. Y esta es una de las medidas más típicas que permite caracterizar un proceso determinado y compararlo con la teoría. Aquí simplemente pongo dos ejemplos, en el caso de la producción de fotones y de la producción de top-antitop, en los que el grupo de Atlas también ha tenido un papel bastante relevante. En ambos casos, comparando con el estado del arte de la teoría, y viendo, bueno, aquí quizás en escala logarítmica no se ve tanto, pero cómo mejora la predicción o el acuerdo con los datos. Y simplemente comentar que el conocer con precisión dichos procesos mejora la sensibilidad a la nueva física, porque cuando estos procesos actúan como background no estás tan limitado por los sistemáticos al no conocer tu background que cuando sí lo conoces. Por otro lado, en el RAN2 ha habido una gran cantidad de observación de nuevos procesos que no se habían medido hasta la fecha. Son procesos muy infrecuentes, con una sección eficaz extremadamente baja. En la mayoría de sus casos ha sido la producción electrodébil de bosones y se han llegado a testear secciones eficaces por debajo de un femtobarn, como veis aquí. Aquí es un poco difícil quizás ver desde el sitio, pero simplemente es la producción de diferentes procesos y su sección eficaz. Y por otro lado, aunque no está explícitamente recogido en la frase del premio, en el RAN2 también se ha puesto muchísimos límites a modelos de nueva física que podrían ayudar a resolver los problemas y preguntas que teníamos abiertos en física de partículas. Uno de los modelos que ha sido testeado de las maneras más diferentes ha sido supersimetría. Aquí simplemente veis un ejemplo de las cotas que se han puesto a la masa del gluino y del neutralino más ligero. Y por otro lado, otro de los modelos que se suelen testear son de la aparición de bosones Z' o W', que son simplemente
como el Z o el W, pero mucho más masivos y aparecen en teorías de gran unificación, en el que la fuerza fuerte y la fuerza electrodébil estarían unificados. Y como veis, se han llegado a testear escalas de energía de hasta 6 teraelectronvoltios en una cantidad de canales del estado final muy grande. Así que ya descubrimos el bosón de Higgs, ya lo hemos medido bien, ¿para qué vamos a seguir, no? Al final el bosón de Higgs y este mecanismo de ruptura de la simetría lo conocemos en el mejor de los casos a un nivel de un 10%. Nadie estaría muy conforme si el electromagnetismo lo conociéramos a un nivel del 10%. Por respecto queremos más. Y sobre todo porque sin tener ninguna guía clara de dónde está la nueva física, porque estamos convencidos de que tiene que haber nueva física, necesitamos mejorar la precisión de las medidas para que en el caso de que esa nueva física haga que nuestros datos se desvíen de la predicción del modelo estándar, ser sensibles a estas desviaciones. Además, se intentan buscar procesos de nueva física que a lo mejor tienen una asignatura mucho más diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, con nuevas partículas que viajan más en el detector antes de desintegrarse, entonces nos cuesta más detectar los productos de esas desintegraciones, pero hay un proceso que realmente está llevando hasta ahora pues, casi toda la atención, que es la generación la producción de dos bosones de Higgs. Esta producción de dos bosones de Higgs es sensible a lo que se conoce como trilinear gauge coupling, que nos va a dar información sobre partes del potencial de Higgs que no se han podido estudiar hasta ahora. Así que con esto llego al resumen. Los resultados del RAN 2 del LHC han supuesto un gran avance en el entendimiento de la física de partículas. Ha permitido entender mejor el mecanismo de ruptura de la simetría con medidas mucho más precisas en el campo de Higgs, observando nuevos acoplos y nuevos modos de producción. Ha logrado caracterizar los efectos de la fuerza fuerte a temperaturas extremas. Esto es lo que se hace en ALICE, aunque este tipo de medidas no es exclusiva de ALICE, también se puede hacer en ATLAS y CMS, lo único que peor. Y testear las predicciones a escalas de energía del teraelectronvoltio, como hemos visto, por ejemplo, en el running de alfa S. También se han podido medir procesos muy infrecuentes que son sensibles a nueva física, aunque hasta ahora parecen estar de acuerdo con el modelo estándar, o a procesos que son sensibles a la simetría entre materia y antimateria, como hemos visto con la violación de carga-paridad en el LHCb. Y además se han puesto muchos límites y cotas a regiones en las que podemos encontrar nuevas partículas. En cuanto a la OAM, los grupos de la OAM en ATLAS y CMS han contribuido a varios aspectos en la consecución de este premio, con más de 2.000 artículos firmados por la Universidad Autónoma de Madrid. Llevan involucrados desde el principio de los 90 en ambas colaboraciones, habiendo desarrollado los subdetectores, el calorímetro electromagnético en ATLAS o el drift tubes de muones en CMS, con una financiación que ha sido continuada en el tiempo. Además, contribuyen, aparte de los análisis finales, a otras tareas que sirven a la colaboración en su totalidad, como la operación del detector, el desarrollo y mantenimiento del trigger, inspección de calidad de los datos o calibración de los objetos. Y además, la OAM alberga y mantiene un punto Tier 2 de la World LHC Grid. Y aquí ahora sí tenéis la foto y el nombre de todos los galardonados. Son personas que han trabajado en la Autónoma durante este tiempo y que han contribuido a los resultados del RAN 2. Voy a ir por ellos y ya simplemente daros las gracias.